Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este semáforo de día viernes en donde vamos a estar particularmente teatrales porque llegaron dos obras de teatro, además con muchísimo peso, dramaturgos importantes, con protagonistas además de gran trayectoria, a la Sala de Teatro UC y al Teatro Nacional Chileno. Vamos a estar conversando con Andreina Olivarí, directora de la obra Cómo volver al futuro, que se estrenó en el Teatro Nacional Chileno y que se presenta de miércoles a sábado este fin de semana y el próximo. Y también vamos a estar acá en el estudio con Elsa Poblete y Gonzalo Robles, actores, protagonistas de la emblemática obra de Juan Radrigán, Testimonio sobre las muertes de Sabina, que tiene una breve temporada por estos días en Teatro UC. Así que se viene bien teatral este programa de día viernes para que puedan tomar buenas decisiones para su fin de semana. Y vamos a partir con música. Partamos con Bomba Estéreo, escuchando Fuego. Así parte el viernes acá en el semáforo. Como les anunciábamos, el miércoles se estrenó la obra Cómo volver al futuro, una obra que tiene varios atractivos previos. Uno de ellos es que está protagonizado por dos figuras fundamentales del Teatro Nacional, como son José Pepe Sosa y Diana Sanz, que además recientemente fue premiada por su trabajo, y una mezcla con el elenco del Teatro Nacional Chileno y una dupla que también está bastante activa porque están con una temporada en Matucana 100 con montajes de la compañía Bonobo. Hablo de la dupla del dramaturgo Pablo Mansi y la directora Andreina Olivarí, a quien tenemos al otro lado de nuestro teléfono. Andreina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Estoy muy bien, muy Qué contenta bueno. de poder conversar contigo respecto a esta obra y cuéntanos, porque es Bonobo, pero no es Bonobo la obra, Sí, sino que es más bien una colaboración de, uno podría decir, ¿cierto?, de los cerebros detrás de Bonobo, que son tú con Pablo Mansi, pero con el elenco del Teatro Nacional Chileno. Cuéntanos respecto a esta colaboración. sí, bueno, fue una invitación del Teatro Nacional. Invitó al Pablo a escribir la dramaturgia, yo a dirigir el montaje, con un equipo de trabajo con el cual nunca habíamos trabajado en ninguna ocasión. Así que fue un desafío muy, muy grande. Y el Teatro Nacional nos dio como un pequeño estímulo para partir, que era que la obra tenía que tener o pensar la idea del agua. Esa fue como la gran palabra que nos metió en el problema. Bueno, y el agua es un elemento que está a lo largo de la obra, pero es un elemento, yo pensaría que es un síntoma, ¿no?, del problema al que quiere acercarse la obra, que es la pregunta por el presente y Uh-huh. por la ausencia de futuro. De hecho, hay varias reflexiones que aparecen en el texto, ¿cierto? Especialmente en los diálogos que dice el personaje de Diana Sanz, que tienen que ver con cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y en qué momento entregamos la idea del futuro. Cuéntanos por qué era importante para ustedes hablar de eso. Bueno, cuando se nos planteó este estímulo que te dicen la palabra agua, nos asustamos con Pablo porque encontrábamos que era como muy evidente o muy rápidamente uno
tiene la idea, llega a esa idea social, ¿no es cierto?, cultural, que es la próxima guerra en el futuro va a ser por el agua. Uh-huh. Entonces empezamos por ahí, ¿cómo poder dar un poco vuelta esta idea cultural que se construye día a día del fin del mundo, con las películas hollywoodenses, que nos vamos a tener, los ricos se van a ir a otro planeta y acá van a quedar los pobres peleando por el agua, etcétera. Y ahí apareció algo que recién estamos pensando y que nos gustaría seguir explorando, que es la idea de futuro. Uh-huh. Cómo dejar un poco de lado o problematizar este imaginario del fin del mundo permanente, para entrar a pensar efectivamente el futuro y no sentir, ¿no es cierto?, que lo único que nos queda es el presente. Uh-huh. Ahora, hay varias cosas que tienen que ver en la obra que de alguna manera nos remiten al presente actual, ¿no? Y algo que está pasando al otro lado del escenario. Ayer un poco, o sea, el día miércoles, perdón, en el estreno, uh-huh, había una especie de risa nerviosa respecto a algunos de los diálogos de la obra, y claro, de alguna manera es esa risa nerviosa de esto sería gracioso si no fuera cierto, ¿no? Porque nos duele pensar que de alguna manera sí, lo que la obra muestra, tanto en los diálogos del presente, entre comillas, como los diálogos del pasado, entre comillas, pues la obra tiene esta doble narrativa, muy Bonobo, además, de estar contándonos lo que les sucede a los personajes actuales, diríamos, y al mismo tiempo están jugando con una metáfora del pasado. Tienen estas tensiones, ¿no? De alguna manera te explican cómo llegamos hasta acá. La pregunta es qué hacemos con eso, ¿no? Y ustedes optan por no poner una respuesta tampoco a qué hacemos con eso. Hablemos de ese criterio dramatúrgico. Sí, justamente es porque para nosotros es como que nos instalamos en un nuevo tema, ¿no es cierto? Veníamos con Bonobo, ya hemos ido en una línea de pensamiento súper continua. Y esto es como una propuesta que recién para nosotros se está inaugurando y que por supuesto no podemos tener la respuesta del futuro, sino que más bien es como tratar de hacer una obra que ojalá nos despierte las ganas de decir que el futuro sería, o jugar a que el futuro es lo único que no tendría dueño en este minuto, porque sencillamente no ha pasado. Entonces, y para eso, claro, lo que teníamos a la mano y a lo que nos podíamos aferrar como primer acercamiento es esa construcción un poco histórica de en qué minuto hasta del pasado al presente sentimos que todo ya tiene un dueño, uh-huh, y todo tiene un propietario. Uh-huh. Entonces es como una obra de pie de inicio que nos gustaría seguir trabajando y pensando. Uh-huh. Conversamos con Andreina Olivarí, directora de Cómo volver al futuro, que está en la cartelera del Teatro Nacional Chileno y en la sala Antonio Varas, desde el pasado miércoles y hasta el 22 de abril, con funciones miércoles a sábado. Así que hay función hoy viernes y hay función mañana sábado, y quedan 4 funciones la próxima semana. Esta obra fue escrita por Pablo Mansi, dupla colaborativa de Bonobo Teatro, que, como yo decía, además está como con una retrospectiva en Matucana 100 con 3 de sus obras, Donde viven los bárbaros, No amarás y Temis, que viene la próxima semana. Y quería preguntar, Bonobo, de alguna manera el trabajo de ustedes en la compañía se caracteriza por reflexionar, con Pablo lo hemos hablado varias veces acá en el programa, uh-huh, por este sentido común bien pensante, ¿no? Esta mirada un poco progre que tenemos, de que creemos que somos buenas personas, de que creemos que corresponde cuidar al otro, que creemos, por supuesto, en la equidad de derechos humanos, esto hasta que nos toca. Eso es algo que cruza todas las obras de ustedes y ponen ahí a los personajes en dilemas morales muy difícil respecto a las expectativas que uno tiene respecto a su propia ética, luego a lo que sucede en el mundo real cuando uno se pone en una situación en donde tiene que salir de la zona de confort, enfrentado a sus propios valores, ¿no? ¿Cómo sientes tú que eso dialoga con Cómo volver al futuro? Mira, dialoga harto, yo creo, porque nos tiramos hartos palos a nuestra generación, uh-huh, que creció con esta idea de que el agua se va a acabar, que el mundo se va a acabar, que el capitalismo está destruyendo todo, y cómo
cómo ha habido un grupo, ¿no es cierto?, que es de este grupo que tú mencionas, con estos valores más progres, que han intentado revertir esta situación. Y bueno, está muy también documentado, hay mucha literatura al respecto de eso, de esas acciones que nosotros hacemos para poder salvarnos a nosotros mismos y no sentir que estamos aportando a la destrucción. Uh-huh. Y que sin embargo terminan siendo solamente acciones para quitarnos una culpa, y que también son acciones que tienen mucho que ver con privilegios también que tienen ciertas personas, pero tiene que ver con toda esa idea que está súper en boga, como de volver a la naturaleza, como si es que la solución que hay es como destruirlo todo, pero irnos para atrás. Uh-huh. Irnos a comprar un terreno, ojalá que tenga un río, una lagunita por ahí, ojalá plantar las plantas y que el alimento crezca de la tierra, etcétera. Podríamos seguir. Uh-huh. Y efectivamente eso es una acción bastante destructiva a todo lo que está ocurriendo, Uh-huh. porque vuelve a ser una acción totalmente individual y que nada tiene que ver con el futuro y la construcción de otra sociedad. Claro, y ahí además ahí hay como un cruce epocal también, ¿no? Sí. Hay una escena donde se describe, hay una crisis entre el personaje de Diana Sanz, que es esta abuelita que va a un taller de planta y se encuentra con este montón de jóvenes muy progres, que tienen una mirada de la vida muy distinta a ella, y ella es absolutamente convencidamente socialista. Después sabemos por qué a lo largo de la obra, utópicamente socialista, diríamos, y cómo ella de alguna manera no entiende esta lógica juvenil, que además le parece que no tiene sentido en la construcción de un común, y yo creo que probablemente esa es la invitación que está haciendo la obra, ¿no? A reflexionar sobre la esperanza en lo común, en tiempos en donde el individualismo es lo que marca, ¿no? Sí, y la esperanza en lo común. Y también tratar de romper ese imaginario que cuando uno habla de lo común, entonces son solamente pensar en una sociedad llena de ollas comunes, de filas terribles, de pobreza, que es un poco el imaginario que también se ha construido permanentemente cuando uno dice comunidad. También está teñido de, entonces esto significa un retroceso. ¿Por qué no pensar y cambiar, dar vuelta a ese imaginario, hacer una disputa más bien cultural, ¿no es cierto?, de pensar que ese futuro común puede ser con iPhone, puede ser con el uso de la tecnología en pos de lo público, de lo comunitario, y dejar atrás esa imagen de que todo lo público es una mierda, perdón por la palabra, que efectivamente lo es. Pero también somos responsables de seguir construyendo esa idea. Eso apunta un poco. Sí, además futuro. Que creemos que la esperanza está ahí, ¿no? Ayer en entrevista con Malucha Pinto sobre un libro que sacaron algunos constituyentes hablábamos de eso. Bueno, ¿dónde sostenemos la esperanza hoy día? Y la esperanza está, creemos, esa fue como la conclusión que sacamos ahí, tiene que ver con poder encontrarnos en lo comunitario haciendo cosas que generan sentido. Y ahí preguntarte también por este ejercicio comunitario que a Pablo y a ti los saca del contexto de la compañía Bonobo y los pone a colaborar con otras organizaciones, en este caso el Teatro Nacional Chileno, con sus técnicos, con sus elencos, pero también ayer decía el director del Teatro Nacional Chileno, el miércoles en la estreno de la obra, decía que esta obra además las había acompañado con otras áreas de la universidad y habían tenido que hablar con gente de medicina y con otras áreas. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Sí, pues partimos como haciendo la entrevista a varios académicos y académicas en relación al agua. Y aprendimos mucho. Y finalmente nos dimos cuenta que el problema del agua no es tanto que no hay agua, es más bien el problema es el acceso al agua. El problema son los propietarios, los terrenos, quienes son dueños. Y eso nos dio un estímulo gigante para poder encauzar qué queríamos decir. Y también creo que fue muy significativo finalmente trabajar por primera vez en una instancia totalmente con platas públicas, con producción que está bajo el alero de lo público, y que no es fácil, es súper complejo, y que también nos incentivó mucho a pensar que cómo podemos ser agentes de cambio en estas instituciones que
que cuesta mucho, mucho poder sacar adelante cosas, porque efectivamente hay una permanente necesidad de destruir eso público. Claro que sí. Bueno, estás hablando en Radio Universidad de Chile, así que créenos que entendemos Sí, po, perfectamente sí, desde donde estás haciendo la reflexión. exacto, po, sí, Lo público es una resistencia. Lo público como un espacio de encuentro, de diálogo, sí, de lucha por el bienestar comunitario. exacto. Lo es, pero también lo es ir al teatro. Y quería preguntarte también en estas primeras funciones, ¿no?, que ya llevan, Mm. Andreina, ¿cómo evalúas lo que ha sido la recepción de la obra? ¿Sientes que se está entendiendo lo que ustedes querían hacer? Mira, estoy hoy día en un día de reflexión porque ayer fue el estreno y fue la primera oportunidad que tuvimos público. Entonces varios de mis prejuicios se rompieron que yo tenía con la obra. Estoy pensando en varios detalles a arreglar. Estoy esperando que me llamen personas para que me den comentarios. Ujú. Pero presiento que esta obra es una obra cortita, que también el mensaje no es complejo y que pasa rápido, y eso a mí me gusta porque siento que también es una obra más pública Ujú. en ese sentido, y eso me agrada muchísimo. Sí, y además es una obra entretenida, porque pasan muchas cosas todo el tiempo y hay que decir que, y esta es mi pregunta final, ver ahí en tabla, ¿cierto?, Uh-huh. a Pepe Sosa con Diana Sanz es un tremendo lujo. O sea, es como Un me imagino lujo, lo que pues, tiene que haber sí, sido para ti poder dirigir, especialmente la primera escena donde están los dos solos, sí. poder trabajar con estos héroes, heroínas del Teatro Nacional. ¿Cómo Sí. evalúas también esa experiencia? Mira, lo que primero aprendí muchísimo, tenía mucho miedo, y fue bien dificultoso. O sea, somos generaciones totalmente distintas y es hermoso cuando uno se tiene que enfrentar a otras ideas, a otras maneras de estudiar el texto, de pensar la dramaturgia, etcétera, que nos llevó a discusiones bien interesantes, y a tener que ponernos de acuerdo, Ujú. que eso fue lo maravilloso. Y bueno, terminamos siendo muy amigos afortunadamente. Excelente. Bueno, entonces, pueden Sí, ir a ver esto que se llama Cómo volver al futuro. Recuerden que quedan solo 6 funciones porque es una temporada muy sí, cortita muy cortita. en el Teatro Nacional Chileno. Esto está aquí al costado de la moneda para que no se lo pierdan. A las 19:30 horas, miércoles a sábado, Cómo volver al futuro. Hemos conversado con su directora, Andreina Olivarín. Muchas gracias, Andreina, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, a ustedes, pues. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Ya, abrazo, chao. Nosotros vamos a la pausa, ya regresamos para seguir hablando de teatro acá en el semáforo.
Continuamos acá en nuestro semáforo y como les decíamos, hoy día estamos especialmente teatrales porque, como les contábamos, el miércoles se estrenaron dos interesantes obras de teatro. Hablábamos recién con Andreina Olivarí respecto a lo que sucedió en el Teatro Nacional Chileno y que va a seguir sucediendo hasta el día 22. Y ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo en Teatro UC porque se repone la emblemática obra de Juan Radrigán, Testimonio sobre las muertes de Sabina, ópera prima del Premio Nacional de Artes de la Representación y que además es dirigida por el maestro Gustavo Meza. Esas dos ya son tremendas razones para ver esta obra, pero además tenemos acá en el estudio a sus protagonistas que suman dos importantísimas razones más. Está con nosotros Elsa Poblete. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, muy bien. Muchas gracias por el interés por el teatro. Bueno, por supuesto. Aquí en Radio Universidad de Chile somos aquí Sí, bien teatreros. Sí. Y Gonzalo Robles nos acompaña también. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muy bien. Aquí estamos preparándonos para la próxima función de hoy día en la noche. Claro que sí, porque hay funciones este viernes también, por supuesto, de miércoles a sábado a las 20 horas en la sala Eugenio Dittborn, ahí en Teatro UC, Jorge Washington 26. Se está presentando entonces también una corta función, solo una pequeña temporada, 8 funciones. Sí. 4 esta semana, 4 la semana pasada, queda función hoy día viernes, mañana sábado y miércoles, jueves, viernes y sábado de la próxima semana. Hablemos de Radrigán para partir, ¿no? Y de retomar esta obra que se estrenó en el 79 y que Gustavo Meza la dirigió en el 79. Sí. Y que ahora la vuelve a dirigir. Entonces, Elsa, partamos con tu experiencia, ¿no? De trabajar sobre un texto de Radrigán, pero además trabajar con Gustavo Meza, que está haciendo un ejercicio de memoria y contingencia al mismo tiempo. Claro, bueno, con Gustavo Meza trabajo hace 31 años, pero bueno, es muy interesante ver la postura que él tuvo desde la mirada que tenía a lo que viene ahora. Y él quiso hacer un cambio radical, que es un cambio en la obra gradual, que en el 79 era desesperanza, desesperanza, desesperanza. Y ahora quiso hacer de la esperanza a la desesperanza, digamos. Ese es un cambio sustancial, porque eso implica en los personajes que no sean tristes o desesperanzados per se, ¿me entiendes? Sino que es una situación contingente que los lleva a variar esta manera de ser. O sea, son gente que tiene vocación de alegría, vocación de esperanza. Como los chilenos. Claro, y exactamente, y que enfrentamos los desastres con mucha fortaleza y con sentido del humor. Eso tiene esta obra en las manos de Gustavo en esta versión, en este estreno. Esa vez la hizo Ana González con Arnaldo Berríos. Bueno, han pasado ni más ni menos que 44 años desde una obra a otra y lo impactante de Radrigán y que también es doloroso es su contingencia. Entonces preguntarte también, Gonzalo, respecto a eso, ¿no? De cómo leemos hoy día una obra que tiene 44 años y uno dice, bueno, ese es el Chile, la oscura dictadura, estaban pasando cosas bien terribles, pero luego, hola, estamos acá en conmemoración de los 50 años del golpe. Y no está tan luminoso tampoco el panorama. No, pero no está luminoso y nunca, hace mucho tiempo que no es luminoso. Lo que pasa es que esta obra, como decía la Elsa, da la primera esperanza y después viene, se va para abajo, se hunde, qué sé yo, porque son dos personas que trabajan en la calle, viven, tienen un puesto de fruta, son adultos mayores. Entonces les pasan un parte, que esa es la parte de la historia, y se van metiendo en unas profundidades que no tienen ninguna solución a esta altura de la vida en que uno tiene más de 70 años, trabaja en la calle y no puede vivir de nada, te fijas, entonces entra en un mundo que la desesperanza total. Pero esta obra además tiene sentido del humor, tiene sentido de la resistencia del chileno, tiene esa cosa bien chilena que frente a la adversidad uno algo saca adelante, ¿te fijáis? Es lo que plantea esta obra. Además que esta obra yo la conozco hace mucho tiempo, porque cuando la presentó Radrigán al Teatro Imagen, yo estaba en el Teatro Imagen, y era para 2 personas, nosotros estamos 4 en el teatro, está la Coca, Tennyson, la Yael y yo. Entonces por eso la desechamos y la hizo la Ana González con Arnaldo Berríos. Pero yo la conozco hace muchos años.
Ahora, aprovechando esto que me decía Elsa al principio, ¿no? Tú llevas más de 3 décadas trabajando con el maestro Gustavo Meza y por lo tanto conoces muy bien su manera de pensar el teatro. ¿A qué atribuyes tú esta nueva mirada que le ha dado a esta obra y situarla desde la esperanza inicialmente versus cómo montó la obra hace 44 años? Bueno, conozco su manera de pensar el teatro y de sentir y sobre todo de intuirlo, porque Gustavo es muy intuitivo como artista respecto al teatro y de otras artes también. Entonces, en este caso yo me sumé muy rápidamente a una cuestión que nos transmitió al principio, y es que en esta versión lo que predomina es la unidad, el amor de la pareja, para enfrentar estas adversidades. Entonces, lo que contamos nosotros, que va de la esperanza a la desesperanza, es como la anécdota, ¿no? Claro. Pero es el contexto. Pero ellos pasan por una serie de avatares y es el amor lo que pondera Gustavo desde un inicio, lo que nos transmite, que nosotros empezamos por nuestra cuenta a buscar y a trabajar. Y entonces el contenido que Gustavo proyecta es de esperanza permanente y de sensibilidad de estos dos seres frente a la vida, frente a la humanidad, frente a lo humano que somos. Bueno, no sé si te respondo. Sí, como esta deriva. A mí una de las cosas que me entusiasma mucho del teatro es la posibilidad de que las obras estén vivas, ¿no? Y que constantemente se les puedan hacer estos ajustes. Claro, eso lo transforma en un clásico, porque siempre tienen algo que volver a decir o siempre tienen algo que revelar. Por eso se transforman en clásico y pasan después décadas y algunos siglos, como Shakespeare, Molière, que es la obra que empezamos nosotros con Gonzalo. Estuvimos en la escuela de teatro juntos y empezamos con una obra que se llamaba El Show Molière, porque Gustavo justamente después del golpe, en octubre, noviembre, empezó a convocar, la escuela se había cerrado, la Chile, él era profesor, nosotros alumnos, convocó junto a Carlos Matamala gente bajo el alero de la Embajada Francesa. Y eso después devino en un montaje, porque empezaron los alumnos a desaparecer, que se éramos alumnos todavía, a irse, a ser tomados presos, a exiliarse, en fin. Y nosotros quedamos, y con este grupo que quedó, se formó el Teatro Joven, que fue nuestro inicio, con una obra de Molière, con todos sus clásicos, en fin. Con Gonzalo llevamos ya 50 años de amistad y de cercanía teatral. Claro que sí, ¿no? Y además estoy pensando que es cuando uno conoce al equipo tanto tiempo, ¿no? Que en este caso, que en tu contraparte en el escenario y también a tu director tanto tiempo, es como que ya levanta la ceja y uno ya sabe más o menos hacia dónde va a moverse, ¿no? Exacto. Pero en esa lógica uno ya tiene una espalda, Gonzalo, respecto a la complicidad que se genera ahí con el equipo con el que está armando. ¿Cómo se genera la complicidad con el público hoy día? Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que las obras tienen que ser atractivas. Entonces, porque siempre se tiende a decir un drama y se pone muy, muy duro, muy agrio, ¿te fijas? Entonces la gente como que se espanta con esas cosas. Y la gracia de esta obra es que seduce al público. Y este montaje es un montaje seductor, es un montaje entretenido, un montaje que tú estás metido, estás vibrando, estás metido con la obra. Y eso lo traspasamos nosotros como en el escenario del público. Y esa es la gracia que tiene esto, que es una obra seductora. Que todos los teatros, o sea, todas las obras de teatro deberían ser así, los montajes deberían ser así, pero este particularmente es así. Por lo que nos dijo anoche la gente después del estreno, ¿no? Sí, que nos han escrito. O sea, oye, qué entretenida haciendo un drama tremendo, pero qué entretenida y que no lo suelta nunca. Bueno, ese es un gran halago, ¿no? A estas alturas en donde estamos tan saturados de estímulos, poder estar concentrados en silencio durante más de una hora para poder entrar en esta experiencia a la que nos invita el teatro, y además una experiencia comunitaria. Probablemente después de la pandemia lo abrazamos de manera mucho más real, la idea de estar en el teatro viviendo esta experiencia única con un montón de gente. Claro, encontrarse con la gente y aparte nos ayuda mucho la atmósfera de la obra, también una bella música que hizo Juan Cristóbal Meza, compositor. Y entonces la música también va siendo un personaje más
que va envolviendo a la platea. Bueno, estamos conversando con Elsa Poblete y Gonzalo Robles a propósito de testimonios sobre las muertes de Sabina, que está en la cartelera de Teatro UC. Hay función hoy, viernes, hay función mañana, el sábado, y hay función miércoles, jueves, viernes y sábado de la próxima semana a las 20 horas en el Teatro UC. Y aquí, aprovechando que los tengo a los dos con tanta experiencia en teatro, yo siempre me pregunto, ¿no? Además de cada vez que estoy en una sala de teatro, respecto al privilegio de poder estar ahí, de poder tener el tiempo, de poder tener el dinero, de poder tener el acceso, de sentarme ahí un rato y pensarme en conjunto. En tiempos en donde la experiencia comunitaria es cada vez más rara y la experiencia comunitaria vívida, ¿no? Compartida es cada vez más rara. ¿Qué sienten ustedes que otorga el teatro a este Chile bastante desesperanzado y bastante desmemoriado, especialmente en este año en donde estamos conmemorando uno de los momentos más dolorosos de nuestra historia? Elsa, ¿qué sientes tú? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay algo ahí perdón, fundamental, que es el vínculo vivo. O sea, el estar en vivo, en comunicación, compartiendo energética, emocionalmente, con una cantidad de público y con el escenario. Y Gustavo, como director, siempre busca eso, ese intercambio, esa cercanía, ese romper esa cuarta pared, ¿no? Que sería la boca del escenario. Aporta eso el teatro, esa vitalidad, ese ser un espectador activo que está viviendo sus emociones, empatizando con lo que está sucediendo ahí y revelando. O sea, me decía la hija de una amiga que fue a ver, hija chiquita, 15 años, decía, fui a esta obra y siento que me cambió cosas, que me transformó formas de mirar, de sentir, y eso, dijo, me encantó. A veces, no siempre me ha pasado, dice, yendo al teatro. Es verdad. A veces algo igual que como entre las chicas, ¿no? Y bueno, el resto del público también nos habló en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú? Sí, también, mira, lo que pasa es que también esta obra, el montaje mismo está muy cercano al público, entonces como si el público estuviera metido en la casa, porque esto sucede en la casa de estos dos personajes, en una casa bastante más o menos miserable, digamos. Precaria. Con piso complicado, con una cocina a parafina, ¿te fijáis? Entonces está metido, está como metido, está viviendo con nosotros ahí. Y la otra gracia que tiene Radrigán en esta comedia, dramática. Comedia dramática, te lo explico porque también tiene esos visos de humor que tiene Radrigán. En el personaje mío porque él es el chileno. ¿Te fijáis? El chileno que siempre en las partes más complicadas, ¡pum!, salta el humor, la chispa chilena. Y él lo describe muy bien y lo maneja muy bien Radrigán. Entonces eso aliviana un poquito al principio y todo, y va siendo la más seductora, porque yo siempre insisto y Gustavo también, bueno, la Elsa, ¿para qué decir? Que hay que seducir al público, si no el público se nos va de la sala. O sea, hay obras de repente que el público va y dice, yo no voy a ir más al teatro por esta obra. Y esta obra justamente incita a seguir viendo teatro, porque es entretenida, aunque esa palabra espanta a los más elucubradores y teóricos del teatro, pero tiene que ser una obra, tienen que ser entretenidas y seductoras, si no, no funciona esta cuestión. El teatro empezó como una cosa convocadora, que convocaba a la gente, entretenía a la gente y pasaba, por supuesto, los contenidos. Y esta obra es así. Bueno, yo tenía un profesor en la universidad de cine que decía que el buen arte eran una especie de ajís confitados. ¿Cómo? Sí. Ají confitado. Entonces, cuando uno lo engullía y lo saboreaba y parecía que estaba todo bien, que era dulcecito, amable, no sé qué, pero cuando uno lo tenía adentro ya te explotaba y uno decía, wow, algo pasó acá y no me di ni cuenta cómo pasó. Tiene que ser revelador, que es lo que decía la chica que te contaba recién, ¿no? Tiene que revelar, tiene que transformar, tiene que mostrar desde donde quiera, pero mostrar lo que es la esencia humana, se dedica a los seres humanos, y eso es lo que importa. Ahora, la obra de Radrigán, no solamente esta, sino como el conjunto de su obra, se ha caracterizado por ser capaz de visibilizar un Chile que no habíamos visto en el teatro hasta ese momento, ¿no? Y contratar con muchísima dignidad y cariño al mundo popular. Y quería preguntarles también sobre eso, ¿no? Sobre trabajar sobre esos textos en un momento en que no sé si a ustedes les pasa, acá a mí me pasa y lo hemos conversado mucho en el programa con distintos invitados e invitadas, en que tenemos mucha
dudas respecto a lo popular. ¿Quiénes son? ¿En qué están? ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? Etcétera. ¿Cómo nos acercamos a aquello? Mira, en el teatro chileno hay historia en este sentido, de tomar a los personajes populares y no a la élite. Uh-huh. Desde Acevedo Hernández el siglo pasado, que fue muy vapuleado, ¿no? Uh-huh. Cuando hizo su primer estreno, ni siquiera lo dejaron entrar y lo tomaron preso. Porque era un tipo simple, popular, qué sé yo. Uh-huh. Y su temática lo es, del norte, del centro, en fin, tiene sus personajes, son variados y populares. Y lo que a mí me encanta de Radrigán es que subraya y ennoblece lo que es la expresión popular uh-huh. verbal. Uh-huh. Él escribe, los textos que nosotros tenemos están escritos como hablamos. O sea, si él dice, vaya a ir para allá, no escribe, vas a ir para allá, y el actor lo transforma uh-huh. en el lenguaje popular, sino que está escrito así, vaya a ir para allá, ¿no? Bueno, él hace ese aporte tremendo, hace el aporte de recoger esta forma como metafórica de hablar que tiene el chileno, uh-huh. ¿no? Que decimos, ¡ay, se me quebró el corazón! Uh-huh. No decimos, hoy me dolió tanto que a esta persona le pasara esto, ¿no? Uh-huh. Lo vi y se me quebró el corazón. Entonces, ese lenguaje él rescata y es muy identitario. Claro. Por eso es que el público, el espectador que va, empatiza y se siente muy representado. Claro. Aunque no sea de la clase social del personaje que estamos mostrando, ¿no? Claro, del ámbito que está, pero va a lo humano, ¿no? Como el ser humano las cosas cotidianas las arregla y las acomoda a su sensibilidad. Claro, y además hay una dignificación en esa representación. Sí. Un ennoblecimiento de las personas y de ese mundo. Claro, yo creo que lo popular de Radrigán es profundo, ¿te fijas? Entonces, y además que todo el mundo tiene como esa cosa, lo popular, como si fuera una cosa muy lejana. Yo creo que el 90%, no, pero el 70% en Chile, 80% es popular, ¿te fijas? Entonces, este es un mundo que lo hace muy cercano y uno se identifica. Se identifica en muchas cosas en esta obra, en el lenguaje, en la forma de relacionarse, en la forma de llevar la pareja, en la forma que tiene esas cosas media machistas, por un lado, del hombre, en el caso de Rafael, el personaje que hago yo, pero ¿qué pasa en el Chile? Por eso es que se identifica tanto y por eso uno se va entreteniendo tanto en esta obra al principio. Mira cómo va pasando esto, se van metiendo en estos problemas y la gente se va metiendo. Por eso decía yo que esta cercanía, esta seducción que plantea Radrigán, y lo hace muy bien Gustavo, lo profundiza mucho más. Entonces lo hace una obra muy entretenida y te das cuenta que el mundo popular es un mundo muy cercano a nosotros, o sea, un mundo que está entre nosotros, si no estamos... Sí, estamos todos ahí. Pero están ubicados físicamente o temporalmente o en un mundo popular, pero trasciende a problemáticas humanas generales, universales, que atraviesan las clases sociales. Y fíjate que, perdona, sí. Gonzalo mencionaba algo que me recuerda respecto a la primera pregunta que me hiciste de los contenidos vigentes. Hay una cuestión femenina, o sea, se realza este mundo femenino que hoy día está tan en empuje, ¿no? Para salir, para ubicarse con el hombre, para quedar en igualdad. Y en esta obra se habla de eso también. Lo habla el recorrido que hacen los personajes. Yo diría que él se abre a un mundo femenino, de un machismo a un mundo femenino. Y ella de un mundo que no sabe qué, también se empodera en lo femenino. Entonces eso es una vigencia que tiene la obra también. Porque tiene un mundo femenino y masculino bien marcado, y lo hace exprofeso. Y el mundo femenino, entonces, te fijas que las mujeres ven las cosas de otros puntos de vista. Sí. Nuestro entrenamiento nos ha preparado para eso. Claro, es otra cosa. Entonces, los hombres tendemos a decir, pero ¿cómo? A ver, ¿por qué dice eso? Y la mujer está mostrando un mundo que uno no ve. Funcionamos con hemisferios distintos del cerebro. Claro, te fijas, sueños diferentes, y uno dice, son sueños, pero ¿por qué sueñas ese tipo de cosas?
Ese personaje. Soñáis puras cabezas de pescado, decía. Pero son sueños, Claro, pobre. claro, sueña, dice que la otra vez me contaste que soñaste que te caías entre un hoyo y no llegáis nunca al fondo, o te venían persiguiendo y no podías correr. Entonces yo le digo, Son sueña cosas, sueños, claro, pues sueña cosas entretenidas, sueña que te ganáis la polla gol, cuestiones de ese tipo de cosas. ¿Te fijas? Entonces ahí va mezclando eso y lo hace muy, insisto, en la seducción de las obras. Absolutamente. De teatro, Yo estoy la seducción de cualquier forma de teatro. Es como Sí, Ahora, la gracia de Radrigán históricamente ha sido que ha sido capaz de generar este atractivo y que uno pueda ser seducido, pero que al mismo tiempo uno se vaya pensando en, wow, esos somos nosotros, esas son las problemáticas. A una pareja cualquiera, miles en Chile, pueden vivir este nivel, deberían estar descansando, deberían estar jubilados, esta es su realidad, ¿cierto? Y están en crisis porque no tienen cómo pagar un parte. Es algo que nos debería acompañar después de ver la obra. Así que les dejamos hecha la invitación. Vayan al Teatro UC, ahí en plena Plaza Ñuñoa, Jorge Washington 26. Hay función hoy viernes, mañana sábado, miércoles, jueves, viernes y sábado de la próxima semana también a las 20 horas en el Teatro UC. Las entradas ahí están a la venta, además las pueden conseguir por Ticket Plus con variedades de precios, además. Te puedo decir también que estén atentos porque hacemos esta corta temporada acá, pero seguimos en otros lugares. Ah, perfecto. Entonces, la atención Ahí nos para ver cuentas. dónde estamos. Y además, como cumplimos 50 años de Teatro Imagen y este es el primer estreno, nuestro plan es seguir después yendo a las regiones y lo que hacemos siempre como compañía. Perfecto. Y sí, a las comunas y todo eso. Estaremos muy atentos, nos comprometemos acá desde Radio Universidad de Chile a que nos estén Y contando. por supuesto que quedas invitada, porque como no fuiste Sí. ayer, te esperamos hoy día. Sí, no, vamos a ir, vamos a llegar. Si no, hoy día puede ir, como dices tú, el día sábado. el viernes y el sábado. O el miércoles, jueves, viernes de la próxima semana. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias. Es un placer tenerlos acá en el estudio. Además, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y nosotros Gracias a ti. despedimos el programa de viernes. Nos vamos hasta el próximo lunes a las 10 que regresamos con un nuevo semáforo. Muchas gracias, equipo. Y nos encontramos pronto. Chau.